Isaías capítulo 5, vamos a hacer lectura de los primeros 7 versículos. Dice la palabra del Señor: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, juicio, y he aquí clamor. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo de la predicación, rogándote que hables a tu pueblo por medio de esta porción del Antiguo Testamento, en donde, amado Padre, que sirva para nosotros como un espejo en el cual podamos ver tu mano protectora y también ver nuestro corazón, que muchas veces se revela a ti. Oh Padre, que esto sea una advertencia para nosotros, tu pueblo. Y nos postramos hoy delante de ti, amado Dios, para que hables a lo más profundo de nuestro corazón y nos llames urgentemente al arrepentimiento. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy, como notan, vamos a dar un pequeño espacio a la predicación desde el Evangelio de Juan. Hoy vamos a considerar este pasaje de Isaías bajo una pregunta: ¿uvas dulces o uvas amargas? Ahora, para poder adentrarnos en esta porción, estos 7 versículos del capítulo 5 de Isaías, debemos recordar que este libro del profeta Isaías contiene algunas de las composiciones más hermosas y más profundas de toda la literatura de la Biblia. Entre ellas está este capítulo 5, precisamente. Un capítulo que se destaca con una de esas piezas poéticas que, digo yo, son cuidadosamente elaboradas, que se utilizan con un propósito particular, y es utilizar precisamente un recurso literario que quizás es común para nosotros, y es el recurso de la parábola, ¿sí? La parábola. Seguramente cuando nosotros escuchamos parábola, la solemos asociar ¿a qué? Yo pensé que a las matemáticas. No, a los evangelios, a la manera en que el Señor Jesucristo enseñaba. Él, en muchas de sus enseñanzas, utilizó este recurso literario, la parábola. Sin embargo, como usted puede darse cuenta,
Aquí los profetas en el Antiguo Testamento también emplearon este recurso, esta forma narrativa con un propósito. Y es el mismo propósito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La parábola ha sido dada para enseñar verdades espirituales de una manera vívida, de una manera confrontadora. Y eso es lo que tenemos hoy acá. Pero si yo le preguntara a usted qué es una parábola, yo necesito que usted aprenda a saber responder. Hermanos, una parábola sencillamente es una figura literaria. Es una figura literaria que utiliza imágenes terrenales con el único propósito de revelar verdades espirituales. Esa es una parábola. ¿Y cuál es el propósito de la parábola? Bueno, ya se los había dicho. O más bien, debiéramos verlo como, ¿qué no es una parábola? Hermanos, una parábola no es una historia para entretener. Una parábola no es una historia sencillamente para mostrar una enseñanza moral superficial. No, la función de la parábola es despertar en la conciencia del hombre que es pecador. Es mostrar nuestra condición y a la vez revelar la voluntad de Dios. Esa es la función de la parábola. Por eso, hermanos, las parábolas requieren una atención especial. ¿Por qué? Porque debemos acercarnos a este tipo de escritos con un discernimiento particular para que puedan ser comprendidas y que no nos vayamos a darle interpretaciones que no son. Las parábolas no deben interpretarse de una manera en la cual vayamos a alegorizar cada uno de los detalles que aquí se presentan, ¿sí? Cada cosa que despliegue la parábola no debemos estarle dando significados que a nosotros nos parece. No. Lo que debemos hacer con la parábola es identificar primeramente la intención que tiene el autor. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el contexto en el cual está escrita la parábola? Y esto nos va a ayudar a que lo que tenemos allí en imágenes corresponda con la realidad espiritual que la Biblia nos quiere ofrecer. Ahora, la parábola que tenemos aquí en Isaías capítulo 5, la parábola de la viña, es una imagen, hermanos, cuidadosamente elegida con el propósito de ilustrar la relación del pacto entre Dios e Israel. Y la misma narrativa nos ofrece ese significado. Usted lo puede leer desde el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Aquí ya nos está diciendo de qué es lo que nos está hablando esta parábola. Entonces, tenemos a un pueblo plantado, a un pueblo que ha sido cuidado, a un pueblo que ha sido amado por Dios, pero tenemos a la vez a un pueblo que ha sido llamado para que produzca fruto para la gloria de Dios. Entonces aquí tenemos todo el plan que Dios quiere para su pueblo. Dios hace, Dios cuida, protege, da capacidades para que ese pueblo dé fruto para la gloria de Dios. Para poder entender un poco mejor la parábola es indispensable conocer el contexto histórico en el cual está dado. Isaías, en este tiempo, él profetizó durante una situación de inestabilidad nacional. Él profetizó en tiempos de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Sí? Reyes llegaron, reyes cayeron. Y aunque la nación había experimentado prosperidad material previamente, en ese justo momento en que Isaías está profetizando, la condición espiritual del pueblo era decadente. Ricos materialmente, espiritualmente pobres. ¿Por qué? Porque la idolatría se había propagado por todo el reino.
No solamente idolatría, sino también la injusticia social se había vuelto algo del pan de todos los días. Y la confianza del pueblo se había desplazado de Dios, ya no confiaban en el Dios verdadero, sino que empezaron a hacer alianzas políticas con naciones paganas. Por eso es que desde el mismo capítulo 1 de Isaías, aquí se presenta a Judá como un pueblo que había olvidado la ley del Señor. Se había vuelto una nación ritualista, se había vuelto una nación injusta, se había convertido en un pueblo completamente rebelde. Ese es el contexto en el cual es dado esta parábola de la viña. Entonces, hermanos, en ese contexto, Isaías 5 va a funcionar como un veredicto, Fíjese que el profeta inicia con lo que parece algo especial, algo hermoso. ¿Cómo comienza la parábola? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿A qué le suena eso? A una canción de amor, ¿verdad? Es una canción de amor realmente. Es una canción que cualquiera habría interpretado como una celebración. Entonces, si el pueblo de Israel hubiese arrancado con Isaías 5, dice, no, esto marcha de maravilla. Pero cuando avanzamos por medio de los versículos que llenan esta parábola, el lector se ha de dar cuenta, hermanos, de que se trata de una parábola judicial. Hay juicio. Nos está presentando a Dios, que es el dueño de la viña, y también nos está presentando el caso de Dios contra su pueblo. Mire, Dios está actuando su gobierno sobre lo que le pertenece. Dios había hecho todo lo necesario para que Israel produjera fruto de justicia. Todo lo hizo Dios. Pero en lugar de encontrar uvas dulces en este pueblo, la nación lo único que pudo producir fueron frutos amargos, que no es otra cosa que pecado. De esta manera, hermanos, esta parábola no es simplemente un relato agrícola, como para que nos estuviera enseñando la escritura, es cómo es que debemos cultivar una vid para que dé uvas dulces. No es un relato agrícola. Lo que tenemos aquí es una acusación de parte de Dios para con su pueblo. Aquí lo que tenemos es la exposición solemne del pecado del pueblo del pacto. Y lo que tenemos adicionalmente es una advertencia acerca de las consecuencias de la infidelidad espiritual de su pueblo. Y es allí, hermanos, donde nosotros nos debemos parar a este lado de la historia. Porque Dios nos ha dado todo para que produzcamos uvas dulces, fruto de justicia. Por eso bien les decía que la pregunta a resolver es, ¿qué fruto estamos dando hoy a nuestro Dios? Ahora, como toda la escritura es inspirada por Dios, sigue hablándonos hoy, ¿cierto? El Señor continúa buscando en su pueblo frutos que sean dignos de arrepentimiento y frutos de obediencia. Eso lo está buscando Dios en medio de su pueblo. Y la pregunta es, ¿qué fruto estamos produciendo delante de Dios? ¿Qué fruto? Y la parábola, hermanos, nos va a presentar todo un flujo finamente escrito, un flujo inconfundible, donde cada elemento nos va a llevar a otro. Es decir, aquí lo que vamos a encontrar es un orden lógico, que lo podemos sintetizar quizás con 4 palabras sencillas. Primero, cuidado. El cuidado de Dios, ¿sí? El amparo de Dios. En segundo lugar, la expectativa de Dios. ¿Qué espera Dios para un pueblo al cual le ha dado todo? Y en tercer lugar, el fracaso del pueblo. Pero como si eso fuera ya bastante calamitoso, lo último que nos presenta esta parábola es el juicio de Dios.
Fíjese, todo comienza con Dios y ahora termina con Dios, ¿cierto? Dios cuida, Él espera, pero el pueblo fracasa y el Señor trae juicio. De esta manera es que vamos a abordar, hermanos, esta porción de Isaías capítulo 5. Y lo primero que tenemos por decir es lo que nos presenta la Escritura en esos dos primeros versos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El cuidado del dueño de la viña. El cuidado del dueño de la viña. Mire, Isaías no está iniciando con un reclamo. Qué interesante, ¿no? Ya desde el comienzo del libro, ya Dios está hablando de juicio, ya está hablando de la condición caída de este pueblo, de esta nación de Judá. Pero aún así, este capítulo 5 no arranca con un reclamo, no arranca con una exhortación, sino arranca con un cántico. ¿Y esto qué nos muestra? Esto lo que nos muestra es que la parábola nace del amor profundo de Dios por su pueblo. Todo nace del amor que tiene Dios por su pueblo. Hermanos, esto nos debe llevar a pensar que no nos estamos enfrentando a un Dios que está distante, a un Dios castigador, a un Dios frío. No, estamos delante de un Dios que se describe como dueño, y no solamente un dueño lejano, sino un dueño que se inmiscuye en sus propios negocios. Es un dueño que ama entrañablemente, en este caso, a su viña. La ama realmente. Pero antes de exigir fruto, ¿sí? Miren lo que es Dios. Y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Antes de Dios exigirle fruto a esa viña, Dios expresa su afecto. Antes de señalar su pecado, Dios revela su cuidado. De esta manera, hermanos, nosotros podemos entender que la santidad no empieza con una lista de deberes, ¿sí? Es decir, Dios nos elige para que seamos santos. Y miren a ver cómo es que van a ser ustedes santos. Pero yo voy a demandar de ustedes santidad. No, hermanos, no. Entonces, no debemos pensar que lo único que nos da es una lista de deberes en las cuales nosotros debemos andar, sino por el contrario, debemos entender que la santidad es producto de Dios. Es Dios quien produce la santidad en medio de su pueblo. Y la respuesta natural de un pueblo que ha sido santificado por Dios es el amar a Dios, es manifestar la gloria y la adoración a su nombre. Por eso, hermanos, hemos de poner toda nuestra atención a lo que Dios hace por su pueblo. ¿Sí? Claro, habrá lugar cuando tengamos que vernos frente al espejo de la palabra y ver nuestro pecado. Pero lo primero que nos lleva a la Escritura es a ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Isaías describe que este amado tenía una viña y la plantó en una ladera fértil, ¿verdad? Mire, aquí ¿qué está denotando? Que Dios no fue con una plantica, con una vid y decir, mire, aquí me encontré un terreno baldío, esto no es de nadie, o aquí hay un poquito de tierra, la voy a plantar allí. No, lo que nos está diciendo el texto es que el Señor tomó la determinación de elegir el lugar, ¿sí?, donde Él iba a plantar a su pueblo. Dios mismo fue quien decidió dónde iba a poner a Israel. Y recuerden, ¿dónde lo hizo? En la tierra de Canaán. No era una tierra cualquiera, no fue una tierra al azar, no fue un acto accidental de parte de Dios. No, Dios eligió la tierra, una buena tierra, una tierra preparada, una tierra abundante, una tierra, como lo dice la Escritura, donde fluye
leche y miel. No era una tierra cualquiera, la eligió Dios, la eligió Dios. Era una tierra fértil, hermanos, por eso es que allí dice que era una ladera fértil, y eso de hablar de una tierra fértil está llamándonos a que entendamos de que se trata de la gracia soberana con la que Dios separó a Israel de entre todas las naciones y lo estableció en un lugar de privilegio, un lugar privilegiado para que esta nación creciera y allí produjera fruto. Cuidado de Dios, ese es el cuidado de Dios. Israel, bueno, esto también nos debe llevar a pensar que Israel no fue de por sí la que tomó la decisión de decir, ay, nosotros queremos plantarnos en Canaán. No fueron ellos, ¿no? No fueron ellos. ¿Se acuerdan qué es lo que ocurre cuando eso cae en potestad del hombre? ¿Se acuerdan de Abraham y su sobrino Lot? ¿Qué dijo Lot? Me pido esa tierra. ¿Cuál tierra? Sodoma. Él no pensó, él no evaluó. Así somos nosotros para tomar decisiones. Nosotros miramos es aquí a lo que alcanza nuestra vista. Si me conviene, lo tomo, ¿sí? Pero nunca pensó que era la ciudad de pecado. Nunca pensó que allí iba a venir su tormento. Dios, dejemos que sea Dios quien guíe nuestros pasos. Dejemos que sea Dios quien decida dónde plantarnos. Por eso es que Israel no se plantó a sí mismo. Es de la misma manera que su iglesia no se planta a sí mismo donde quiera ser plantada. Fue Dios quien escogió el lugar. Fue Dios quien tomó a este Israel y lo ubicó en el terreno más favorable para que diera fruto. Lo tomó, lo ubicó y allí lo plantó. Así también, hermanos, cada uno de nosotros como creyentes hemos sido colocados en el mejor terreno. ¿Sabe cuál? Será, pues la iglesia reformada. Pues qué mejor terreno. Menos mal no caímos ni donde los del séptimo día, ni los del octavo día, ni los del primer día. ¿Sí? Iglesia reformada. No, hermanos. Dios plantó a su iglesia en un terreno que se llama Cristo. Cristo. ¿No dice la Escritura, hermanos? ¿No dice la Escritura que hemos sido injertados en Cristo, que hemos sido bautizados en su cuerpo? Y esto lo estudiábamos desde el Evangelio de Juan, cuando el Señor mismo dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas que han sido injertadas en mí. Hermanos, nosotros hemos sido plantados en la mejor tierra, en esa ladera fértil, en donde hemos de producir fruto. Él es la vid verdadera. Hermanos, nosotros no llegamos allí por mérito propio, ¿sí? O hay alguien que puede decir, oiga, yo no necesité de nada ni de nadie, sino que yo mismo tomé la determinación de ser cristiano. Ay, hermanos, no, esto ha sido por la misericordia de Dios, que nos ha trasladado del desierto, de la miseria, del pecado, y nos ha llevado a un terreno fértil, al terreno de la salvación. Ha sido el cuidado de Dios. Es Dios, hermanos, y nada más que Dios. Ahora, ese terreno fértil, volviendo a nuestra parábola, tenía un propósito claro, un propósito claro. Y es que ese terreno debía darle lo necesario al pueblo. Es decir, esa ladera fértil debía sustentar al pueblo santo de Dios. Es decir, debía tener todo lo necesario para que nutriera a ese pueblo. Mire, Dios no dio a Israel una tierra especial simplemente para que ellos estuvieran cómodos. No, eso no fue para eso. No fue para que ellos estuvieran tranquilos, cómodos, sino que les dio esa tierra, ¿sabe para qué? Para ser consagrados a Él. Los consagró para Él.
Para eso les dio la tierra. Hermanos, la fertilidad de la viña, para que la viña tuviera vida y fuera nutrida, esto apuntaba a que el pueblo debía producir frutos dignos de su llamado conforme a los nutrientes que recibía de lo que Dios les había dado. Hermanos, como bien les digo, hoy el terreno fértil de la iglesia es Cristo Jesús. No es un terreno geográfico. No es un terreno geográfico. No es que si me congrego en Zipaquirá, si me congrego en Bogotá, si me congrego, hermanos, eso no es. Es usted está o no está en Cristo. Eso es. Eso es lo que importa. Y estamos hablando de un terreno donde hemos de ser consagrados. Que nos habla es de santidad, hermanos. De santidad. Allí es donde Dios nos alimenta, allí es donde Dios nos fortalece, allí es donde Dios nos capacita para que produzcamos fruto, ese fruto que Él busca. Hermanos, sin santidad, ningún creyente va a poder prosperar espiritualmente, ninguno. Así como ninguna planta va a poder crecer en tierra seca. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de plantar una matica en una tierra desquebrajada, seca, terriblemente seca y aún más contaminada. Bueno, usted lo podrá hacer, la podrá plantar, pero ahora el tema es, ¿va a prosperar? No va a prosperar nunca. Por eso, hermanos, cuando un cristiano decide apartarse del camino de la santidad, de salirse del lindero, de esta tierra, de esa ladera fértil que el Señor ha preparado para que nosotros crezcamos en ella, cuando nosotros decidimos apartarnos de ella y empezamos a transitar por terrenos que no preparó Dios, terreno de la inmoralidad, de la mentira, del orgullo, del pecado deliberado, cualquiera de esos terrenos, en ese mismo momento, hermanos, en ese mismo momento, estamos saliendo del terreno fértil y nos estamos yendo a un terreno que realmente no nutre, daña y roba vida. Fuera del terreno de Dios, por más que tenga apariencia de religiosidad, por más que tenga apariencia de servicio, no puede dar un fruto verdadero. No puede dar un fruto verdadero. Bueno, ya hablaremos del tema del fruto, pero ahorita lo que importa es lo que Dios hace para con su pueblo. Hermanos, el terreno de la santidad no es un adorno. No es un adorno para que los creyentes, solamente los creyentes más avanzados o los creyentes más estudiosos lo puedan gozar. No, hermanos, se trata del terreno básico donde Dios ha de plantar a su pueblo y permanezca en él, en la santidad. Si nuestra vida carece de fruto, muchas veces no se debe a nuestra falta de capacidad, no. Eso se debe más bien a es que hemos nosotros querido crecer en suelos que son ajenos al que Dios ha aprobado. Es allí donde empezamos a perder nuestra vitalidad, cuando empezamos a transitar por esos terrenos que Dios no ha preparado para nosotros. Hermanos, Dios, si usted ha creído en Dios, usted sabrá una cosa: Dios es sabio. Y sí, créalo, es más sabio que usted, es más sabio que yo, es más sabio que todos nosotros, que nos pudiéramos confabular a ver qué es lo mejor para nosotros. Dios es el único sabio, Él sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero no solamente es sabio, sino Él es dueño. ¿Dueño de quién? De nosotros, de su pueblo, pero tampoco es... no debemos considerarlo solamente en que es sabio, que es dueño, sino que también es amoroso. Y dentro de ello, Él ha puesto a su disposición todo lo que nosotros necesitamos. Si Él pide santidad, Él dará todo lo necesario para que eso nazca en el corazón del creyente. Él nos ha dado, piense usted, su palabra, nos ha dado a su Santo Espíritu, mire, nos ha dado a su iglesia, nos ha dado su cuidado providencial, nos ha dado esa gracia que es constante, nos la ha dado ¿para qué?
para que produzcamos fruto. Hermanos, Dios ya ha preparado el terreno. Él ya lo ha preparado. Él ya hizo lo que le correspondía. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es permanecer en ese terreno fértil, que es la santidad. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Por eso, hermanos, este punto nos ha de llamar a preguntarnos con honestidad: ¿estamos permaneciendo donde Dios nos plantó? ¿Sí? ¿Estamos haciendo uso de sus recursos? Él nos plantó en tierra fértil. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado de su espíritu. Nos ha dado todo lo necesario. Nos ha plantado en un lugar en el cual realmente somos nutridos. Hermanos, entienda esto: solo hay santidad, solo hay madurez, solo hay fruto de justicia cuando estamos en los términos de Dios. En los términos de Dios, no en lo que a nosotros nos parece. Pero avancemos. Ahora lo que hace aquí Isaías es hablarnos de la provisión y la protección que Dios concede a su viña. Y lo dice de una manera particular. Versículo 2. La había cercado y la había ¿qué? Despedregado. ¿Qué es esto? ¿De qué nos está hablando? El lenguaje sencillamente está apuntando es a la provisión de Dios y a la protección que Él tiene para con su viña. Mire, después de describir ese terreno fértil donde Dios planta a su pueblo, el Señor no se quita, ¿sí? Porque fácil es, yo no sé si también les ha pasado, usted compra la mejor mata, la mejor planta con las mejores flores y la planta ya en un lugar especial y usted la deja ahí. Esa no va a permanecer tal cual como usted la compró. Si usted no la cuida, eso se va a dañar. Y aquí nos va a hablar precisamente de eso. Después de que el Señor planta a su pueblo en un terreno fértil, ahora continúa diciéndonos cuáles son las acciones del amado. ¿Cuáles son esas acciones? La había cercado, la había despedregado. Y como les digo, es una imagen que revela es la protección diligente y el cuidado minucioso que el Señor tiene para con su pueblo. El Señor sigue trabajando, el Señor sigue metiendo su mano. Él es el dueño de su viña. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. Él es el que cuida, Él es el que está metiendo su mano en la viña. Y Él como dueño, lo primero que hace es cercar su viña, cercar su viña. Y con cercar, ¿qué está diciendo? Está haciendo todo lo necesario para guardar a su pueblo de los peligros externos. Una viña. Usted le hace una cerca y lo hace con el propósito de que los animales no vengan, no entren, no destruyan la cosecha. Para eso es la cerca. Y ese cerco lo que simboliza es la manera en que Dios mismo rodea a Israel, ampara a Israel, impidiendo que las naciones enemigas les hagan daño a su pueblo elegido. Todo lo que es cercar significa seguridad. Significa seguridad. Y esto en términos espirituales es hablar de provisión, de estabilidad, de prosperidad, de victoria misma. Esa es la cerca, el cerco que Dios tiene para con su pueblo. ¿Y de dónde proviene esa protección? De Dios, no del hombre. Es de Dios. Pero hermanos, el amado no solo cercó su viña, sino que dice que la despedregó. Entonces, volvamos a nuestro asunto de lo que hace el agricultor. ¿Esto qué describe? Describe un acto de limpiar el terreno para que nada vaya a ahogar la raíz de esa semilla que es plantada. ¿Se acuerdan de la parábola de los terrenos? ¿Sí? El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y lanzó la semilla y una cayó en pedregales. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
no tenía raíz. Dice la escritura, creció y creció rápido, pero como no tenía profundidad la raíz, el sol salió y la quemó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el dueño de la viña? Limpia el lugar, quita esas cosas que están impidiendo que la raíz profundice. Hermanos, las piedras van a impedir que esas raíces se extiendan y que tengan la fuerza suficiente para poder absorber los nutrientes de esa ladera fértil. El problema no era la ladera fértil. El problema son las piedras. Y aún así, ese problema, Dios es quien hace frente y las quita. Hermanos, el pueblo de Israel, el Señor en su gracia, le quitó los obstáculos que iban a estorbar el crecimiento espiritual de Israel. ¿Sí? Mire, cuando Israel llega a la frontera de esa tierra prometida y manda a los espías, solo 2 dijeron, sí, es buena tierra. Los otros tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque habían naciones que estaban poseyendo ese lugar, ¿verdad? Naciones, había una nación con ciudades fortificadas y realmente, pues, al ojo del hombre eso es difícil. Pero ¿qué hace Dios? Quita esas piedras para que su pueblo pueda crecer allí. Y mire, y además de eso, ¿qué hace Dios? Dios les da su ley, Dios les da todo ese sistema sacrificial para el perdón de sus pecados, les da sacerdotes para que les enseñen, les da profetas para que los corrijan, les da todo para quitar esas piedras, para que no sean estorbo y puedan crecer allí. Es así, hermanos, como el agricultor cuida el suelo para que la planta se desarrolle, y Dios preparó todo lo necesario para que ese pueblo de Israel creciera en obediencia y en santidad. Entonces, todo lo ha hecho el Señor. Ahora, como si eso fuera poco, uno dice, bueno, el Señor les dio una buena tierra, ahora les da todo lo necesario para quitar los obstáculos para que ellos puedan crecer. Ahora dice la escritura aquí en la parábola que además de eso, el amado edificó una torre en medio de la viña. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, una torre, ¿para qué servía? Una torre para vigilar, es un punto de vigilancia, un punto de observación. Y es desde allí donde el dueño de la viña subía a la torre, ¿sí? Y cuidaba su viña. ¿De quién? De los ladrones, de los que estaban allá afuera, de los animales, de los enemigos. Él proyectaba, miraba desde esa torre, estaba la presencia permanente de Dios en medio de Israel, diciéndoles, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con ello, por medio de sus profetas. Cuidado con su corazón pecaminoso, cuidado con los ídolos, cuidado con juntarse con los paganos, porque ustedes se van a untar de paganismo. Allí está la torre del Señor. Él no solo prepara el terreno, no solo protege externamente, sino que ahora establece su presencia. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión, con lo cual él estaba enseñando o mostrando que él estaba vigilante, que él estaba atento, que él estaba activo y que nada iba a escapar de su cuidado. Allí estaba Dios. ¿Qué más le pudiera faltar a este pueblo de Israel para dar fruto? Lo tenían todo. Todo. De este modo, hermanos, nosotros vemos un cuadro completo del cuidado de Dios. Todo lo ha hecho Dios. Él da un terreno, Él da las capacidades, Él quita los estorbos y Él además vigila. Dios rodea a su pueblo con protección. Él limpia su vida de los estorbos. Él permanece vigilando, guiando a su pueblo, corrigiendo a su pueblo, sosteniendo a su pueblo. Esto lo hace Dios y solamente Dios. Entonces, ¿puede dar un pueblo con este talante dar fruto? Pues todo está dado para que dé buen fruto, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que entendamos una cosa. Es importante entender que la protección divina no opera de forma automática, ¿sí?
Eh, es decir, no opera de una manera ajena a la responsabilidad espiritual del creyente. Mire, Israel disfrutó de ese cuidado de Dios mientras caminó con el Señor, mientras estuvo dentro del lugar de Dios, mientras estuvo cerca del Señor, mientras que el temor del Señor estuvo sobre ellos, y hoy es igual, exactamente igual. Solo vamos a experimentar plenamente el cuidado protector de Dios cuando permanecemos dentro del terreno de la santidad, donde permanecemos debajo de su sombrilla, de su cuidado, de sus alas. Allí es donde estaremos cuidados por el Señor. Quien se aparta, quien se sale de las alas del Señor, quien se sale de la voluntad del Señor, esto es, quien desobedece, quien peca, quien es un infiel espiritual, quien se aleja del cerco protector del Señor, quien salta la barda de la ley, quien se sale de los preceptos del Señor. Hermanos, quien deliberadamente cruza esa cerca, entra a un terreno que es peligroso, peligroso. Por eso, amados hermanos, este texto nos debe confrontar con una verdad que es sumamente necesaria, que la protección de Dios está estrechamente ligada a una vida de temor reverente, a una vida de obediencia, a una vida de santidad. Por eso aquí debemos dejar lejos a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que viven a sus propias expensas, que viven conforme a sus caprichos, a sus propios pecados. No esperemos que el cuidado del Señor esté sobre ellos. Piense en el pródigo. Piense, era hijo, pero pródigo. Cuando él salió de la cobertura de su padre, no le fue bien. ¿O sí? Salió, mire, buen dinero en el bolsillo, buen dinero, y todo lo malgastó. Salió de la cobertura de su padre. No le fue para nada bien. Hermanos, Dios vigila nuestro camino, esto es indudable. Él va a remover los estorbos, Él va a cuidar nuestras vidas, pero, oiga bien, llama a su pueblo a caminar donde Él ha dispuesto su cuidado. Nos salimos de ese marco y no vamos a tener el cuidado del Señor. Un creyente que insista en vivir lejos de la santidad, no vaya a reclamar la protección que fluye de permanecer cerca de Dios. No lo vaya a reclamar. Pero aquel que se mantiene bajo la palabra de Dios, bajo su dirección, bajo su presencia, puede estar plenamente confiado en que su Señor lo vigilará desde el horizonte, cuidará su corazón y le va a sostener su vida aún en los momentos más duros de su vida. Él es Dios. Muy bien, tenemos a un Dios que realmente cuida, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos lleva la parábola? A la decepción del dueño, a la decepción del dueño. La infructuosidad de la viña. Así termina el versículo 2 diciendo, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hermanos, después de describir el esmerado cuidado del dueño de la viña, Isaías lo que hace es revelar la parte quizás más triste de la historia, de la parábola. La viña no produjo uvas de la que esperaba Dios, de la que esperaba el Señor. El texto nos dice, esperaba que diese uvas, y esa expectativa era totalmente justa. Dios había plantado a Israel en un terreno fértil, lo había protegido con vallado, había limpiado la tierra de estorbos y había puesto su presencia en medio de ellos. Nada les faltó.
nada para que ellos pudieran producir fruto de justicia, fruto de fidelidad. Todo lo dio Dios. Es como lo decía Agustín de Hipona: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Agustín la tenía clara y es la misma razón que debe tener la iglesia. Señor, dame lo que tú estás pidiendo. Santidad, hazme santo. ¿Sí? Obediencia, ayuda en mi obediencia. ¿Y usted cree que Dios no hace eso? Él lo hizo en Cristo. Él nos capacitó y nos dio absolutamente todo para que podamos dar lo que Él pide. Nada le falta al pueblo para producir frutos justos y de fidelidad. Sin embargo, hermanos, cuando llegó el tiempo de la cosecha, ¿qué pasó? La viña produjo uvas silvestres. ¿Sí sabe qué es una uva silvestre? Sencillamente es un fruto inútil, es un fruto amargo, es un fruto corrupto. Y esto se da cuando esa viña, esa vid, no tuvo cuidado, cuando no recibió los nutrientes necesarios. Y usted debe recordar que todas las frutas de un árbol o de cualquier mata es la concentración de la savia misma. Entonces, cuando usted coge un mango, una mandarina, usted está recogiendo, usted lo que se va a comer es cómo la planta acumuló toda la vitalidad en esa fruta. Pero aquí tenemos que esta viña produjo uvas silvestres, uvas amargas, uvas pequeñas, uvas inútiles, uvas corruptas. Hermanos, este fruto lo que estaba revelando era la verdadera condición espiritual de Israel, ¿sí? Aunque tenían la ley, aunque tenían el templo, aunque tenían los sacrificios, tenían los profetas, lo tenían absolutamente todo, el pueblo empezó a hacer alianzas con naciones paganas. Todos se desviaron a los ídolos. El pueblo que había reflejado en su momento la justicia de Dios terminó dando frutos de injusticia. Su fruto contradijo el cuidado que habían recibido. Era el pueblo de Dios, pero se parecían más al mundo que a Dios. Más al mundo que a Dios. Y esa misma realidad se repite en nuestros días. Dios sigue mostrando su bondad, Dios sigue mostrando su paciencia, su gracia, pero hermanos, hoy todos los seres humanos producen frutos amargos. Se elige la inmoralidad por encima de la obediencia. Se prefiere la autosuficiencia antes que depender de Dios. Se sigue la idolatría, una idolatría disfrazada, antes que adorar verdaderamente al Dios verdadero. Y esto no solamente ocurre en el mundo, hermanos. Esto también ocurre aún en medio de aquellos que profesan fe. Muchos muestran con sus frutos que están negando el evangelio, diciéndose cristianos. Es decir, se dicen cristianos y sus frutos son de orgullo, son de envidia, son de indiferencia, son de pecado oculto. Son frutos que realmente lo que muestran es que no están nutridos por lo que Dios da, sino que muestran es un fruto corrupto que brota de un corazón que está lejos de las cosas de Dios. Por eso Isaías deja en claro que esas uvas silvestres tienen un nombre concreto y es pecado. Pecado, sencillamente. Y el pecado puede prometer mucho, ¿sí? Pero lo único que produce es amargura, nada más. Promete libertad, pero lo que realmente trae es esclavitud. Puede prometer vida, pero traes muerte. Eso es una uva silvestre, ese es un fruto amargo. Y así le ocurrió a Israel. Su fruto era de pecado, que lo llevó a la ruina espiritual. Y finalmente, como lo veíamos, al exilio. Y es así, hermanos, que le ocurre a todo aquel que rechaza el terreno fértil de la santidad que Dios ha dispuesto. Ahora, nuestra parábola nos avanza a los terrenos de, bueno, está el cuidado de Dios, ¿sí? Todo lo que hace Dios para con su pueblo, y encuentra que la expectativa no es la que él quería, encuentra frutos que no son,
pues el dueño de la viña no se queda con los brazos cruzados, sino que encontramos ahora un veredicto. Y lo que hace el dueño de la viña es que retira el cuidado, ¿sí? Y el juicio es inevitable. Por eso usted puede leerlo allí en los versículos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. ¿Quién puso el vallado? Dios. Y será consumida. Aportillaré su cerca y ésta será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia. Hermanos, todo lo que Dios había hecho para que esta nación prosperara, Dios se lo quitó. Dios mismo se lo quitó. ¿Sí? Os mostraré, dijo el Señor, lo que haré yo a mi viña. Hermanos, Dios es dueño de todas las cosas y Él hace como Él quiere. Él, como dueño de la viña, Él actúa en consecuencia a lo que produjo esa viña. ¿Y cuál es el primer acto? Bueno, Él quita su vallado, ¿sí? La remoción del vallado. La cerca que antes protegía a Israel, ahora es levantada. Y cuando Dios quita su protección, ¿qué le puede pasar a un pueblo que no tiene la protección de Dios? Queda expuesta a cualquier enemigo. Es vulnerable a todos los ataques. Se queda sin defensa. Mire, era un pueblo que fue acostumbrado a que sus ciudades debían ser fortificadas. ¿Sí? Era un pueblo que estaba acostumbrado a que, por ejemplo, Jerusalén debía tener murallas para ser defendida. Pero ahora lo primero que hace el Señor es quitar precisamente esa defensa. Y el texto continúa diciendo que la viña será aportillada. Es decir, ese cerco sería quitado, sería destruido. ¿Para qué? Para que ese pueblo fuera hollado. ¿Esto qué significa? Que iba a ser pisoteado, que iba a ser reducida a ruina. Lo que comienza con amor, fíjese, lo que fue plantado con amor, con mucho cuidado y esmero de parte de Dios, ahora queda abierto para que cualquiera que pase por allí lo destruya. Esta imagen lo que describe, hermanos, es con precisión lo que le sucedió a la nación de Israel, que al apartarse su fidelidad de Dios, al dejar la santidad, al rechazar la ley, empezó a dar fruto amargo de pecado y el Señor los entregó, se quitó y los entregó a sus propias decisiones y como resultado ellos fueron invadidos, ellos fueron derrotados, ellos fueron finalmente llevados en cautiverio. ¿Puede usted imaginar qué es que Dios se quite su cuidado? Pues allí lo puede ver con la nación de Israel. Dios no tuvo que destruirlos directamente, no. Él simplemente se quitó. Eso es suficiente para destruir a alguien. Que Él se quite, Él quita su protección. Y el pecado hizo lo que siempre hace: destruir. Pero hermanos, la descripción divina no termina allí. El Señor añade que la viña ya no será ni podada ni cavada. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Padre es ¿el qué? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? Y Él habla de podar, el mismo Señor Jesucristo. Él poda la vid. ¿Eso qué significa? Que el Señor, cuando es el que poda y cava, nos está hablando de ese cuidado directo de parte de Dios, de guardar, de quitar aquellos estorbos. Ahora el Señor va a dejar de intervenir para su beneficio. Es decir, ya esa palabra que antes lo llamaba al arrepentimiento, ya no estará. Ya no estará quien le predique, ya no estará quien le exhorte, ya no estará quien le anime, ya usted está a su propia expensa. Es como un barco que está en alta mar y que se quedó sin timón. Allí, llevado de allá para acá. Ya el cuidado de Dios no estará, ya esa disciplina amorosa de Dios ya no será aplicada. Porque eso es la poda, la disciplina de Dios en el creyente, quitando aquellas cosas que no son. ¿Para qué? Para que podamos nosotros crecer como es propio. Pero en lugar de
ese cuidado, ahora el Señor va a permitir que crezcan los cardos y los espinos. Que la maleza empiece a crecer de tal manera que ese terreno quede estéril, que ya no hay nada que pueda nutrir a esa planta. Y es una imagen sumamente fuerte, hermanos. Dios retirando su mano. Dios dejando de cultivar. Dios dejando de trabajar, de sostener. Y cuando Dios deja de trabajar en alguien, el terreno espiritual rápidamente se llena de espinos de pecado. Se llena de indiferencia, se llena de frialdad, se llena de muerte. Eso pasa. Hermanos, la sentencia, por tanto, no se hace esperar. ¿Cuál es la sentencia? Una sentencia de juicio, de un juicio más severo. Aún las nubes, mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ellas. Esto es terrible, hermanos, porque usted debe recordar que la lluvia es símbolo de bendición, la lluvia es símbolo de renovación, la lluvia es símbolo de vida misma. Un corazón sin la lluvia de Dios se vuelve un terreno seco, árido y finalmente incapaz de producir fruto. Terreno que ya no le dan ganas de nada. Biblia, orar, ir a la iglesia. ¿Qué va a producir? Yo creo que esa es la peor condición posible, ¿verdad? Una vida donde la presencia de Dios ya no se experimenta, donde su palabra ya no produce gozo, donde la oración se vuelve un acto cargoso, vacío, donde el alma está seca, aunque los labios puedan decir, yo soy creyente, pero no necesito. Aquí, hermanos, es necesario hacer otra aclaración. No fue Dios quien se apartó primero. No fue Dios. Fue Israel quien dejó los caminos de la santidad. Fue Israel quien cruzó la cerca. Fue Israel quien rechazó su palabra. Y es lo mismo que hoy nos ocurre a nosotros. Cuando un creyente abandona el camino de la oración, cuando un creyente deja de amar a la iglesia, a sus hermanos, cuando un creyente comienza a codiciar lo de otros, cuando la vida se llena de orgullo, se llena de indiferencia, de pecado, entonces ese creyente se está alejando a un terreno que Dios no lo puso, un terreno estéril, un terreno descuidado, un terreno de pecado. Mire, nadie cae de repente. ¿Sí? Es decir, como que me salí del lindero, como que estoy en un terreno peligroso. No, nadie cae de repente, se cae siempre lentamente. Hay un paso a paso, cada quien se va alejando al vallado. Y hoy estoy un poquito más lejos, mañana un poquito más lejos, hasta que llega el punto en que está pisando un terreno en que el Señor no lo mandó. Un terreno donde el pecado reina, un terreno donde la gracia no se experimenta. Y es un terreno donde el juicio de Dios se hace sentir. Hermanos, yo creo que una parábola de estas es un llamado urgente a vernos a nosotros mismos en qué condición estamos. Porque fíjese cómo cierra esta parábola diciendo, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esperaba juicio. ¿Y qué encontró? Vileza. Esperaba justicia y aquí clamor. Hermanos, Dios está aquí mostrándonos que Él ha dado todo lo necesario para que su nombre sea glorificado, para que se experimenten vidas de rectitud, de obediencia, que se refleje el carácter santo de Dios. Pero lo que encontró fue todo lo contrario: injusticia, opresión, idolatría, corazones apartados del Señor. Y esa es la gran tragedia de una viña que ha abandonado los terrenos fértiles del Señor. Sin embargo, hermanos, esta parábola no termina en desesperanza. ¿Por qué? Porque nos lleva más allá de la infidelidad de Israel. Nos lleva a Cristo mismo. Hermanos, hoy quienes han creído en el Evangelio, no somos una viña abandonada. Entiéndalo, no somos una viña abandonada. Hemos sido injertados en la vid verdadera, que es Cristo. Él es el Israel perfecto, Él es el Hijo obediente, Él es la viña fructífera que nunca falla.
Mire, en Cristo nosotros recibimos vida. En Cristo es que recibimos la gracia. En Cristo es que recibimos todos los nutrientes espirituales necesarios para dar fruto agradable a Dios. Ahora usted dirá, pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor que yo dé? Pues hermanos, sencillamente lo que el Señor está pidiendo es lo que hemos recibido de Él. Él nos dio. Vaya usted a Gálatas y usted encontrará que con el Espíritu Él produce el fruto espiritual que Él pide. Pide amor. Pero Señor, ¿de dónde tengo amor? Yo te lo he dado. El Señor pide paz, el Señor pide bondad, el Señor pide dominio propio y todo eso lo ha dado el Señor. Así es que no hay manera de que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, Señor, lo que me estás pidiendo no lo tengo. ¿Cómo me vas a pedir a mí que soy pecador? No, pues es que el Señor no nos está pidiendo es de lo que somos como pecadores. El Señor lo que nos está pidiendo es de lo que somos en Cristo. En Cristo. Así es que dejemos la excusa. Ay, Señor, pero es que mi pecado, es que puede más la carne, es que tú sabes que soy débil. No, el Señor no nos está pidiendo de nuestra debilidad. El Señor nos está pidiendo es de lo que Él mismo nos ha dado en Cristo Jesús. El Señor quiere, hermanos, que nosotros no abandonemos el lugar seguro. Amén. Que no lo abandonemos. Tiempos muy difíciles estamos experimentando. Y lo que debemos hacer primeramente es examinar en nuestro corazón qué fruto estamos produciendo hoy delante del Señor. ¿Son frutos de justicia? Y recuerde, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de aquellas cosas que son buenas delante de Dios, para Dios, no para mí. Porque es allí donde viene esa ambivalencia de lo que es la moralidad. Yo tengo un estándar de moralidad, fulano tiene otro estándar de moralidad, pero Dios es quien da el margen de lo que es la verdadera moralidad. Esa es la justicia, es obrar conforme a lo que Dios quiere. Ahora, esta parábola nos debe advertir, hermanos, de que hay peligros allá afuera. Hermanos, ¿por qué debemos nosotros jugar con fuego? ¿No dice la Escritura? ¿Guardará el hombre fuego en su seno y no se quemará? Hermanos, ¿por qué vamos a jugar con fuego? Allí está la tentación. El mismo Señor dijo, huid de la tentación. Orad para que no sean tentados. ¿Sí? Pero no, nos creemos más sabios que Dios y vivimos jugando con fuego. A mí no nada me pasará. Yo soy suficiente y no voy a pecar. Y allí caemos redondos. Porque nos salimos del terreno que Dios nos ha puesto, de un terreno de mantenernos consagrados a Él. Y finalmente, hermanos, esta parábola nos debe invitar a correr solo a Cristo, que es la vid verdadera. Cualquier intento de dar fruto sin Cristo siempre va a terminar en un fracaso. Si hay áreas en nuestras vidas que sean áreas secas, amargas o estériles, hermanos, la respuesta no es tratar de producir fruto en nuestro esfuerzo humano. No, porque en nuestro esfuerzo humano nada podemos hacer. Nuestra misión es estar en Cristo. Siempre en Cristo, permanecer en Él, alimentarnos de su palabra, rendir nuestra vida a Él. Solo Él es quien nos puede perdonar, solo Él es quien nos puede restaurar. Es solo Él quien transforma nuestras vidas para que seamos un pámpano que dé fruto que glorifique al Padre. Por eso, hermanos, la oración debiera ser que el Señor hoy nos conceda a su pueblo, que habiendo recibido tanto cuidado, hermanos, porque realmente hemos sido muy, pero muy privilegiados, muy cuidados, hemos recibido mucho cuidado del Señor, debiéramos responder con frutos dignos delante de Él, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de que Cristo es nuestra vida, de que Cristo es nuestra fuerza, de que Cristo es quien produce todos los nutrientes espirituales para que demos frutos para su gloria.
Entonces, hermanos, no podemos ver esta parábola sencillamente como algo, qué bonito, qué lenguaje tan excelso y poético. No, es un cuchillo directo a nuestro corazón, que abre lo más profundo de lo que hay en medio de nosotros, y lo que Dios quiere es que de esto, de esta cirugía, salga una sola cosa, y es arrepentimiento. No hay otra salida, hermanos. No hay otra salida. Usted se sale del lindero de Dios y lo único es entrar por la puerta del arrepentimiento. No hay otra. No hay puertas de escape, ¿sí? No hay manera de decir, voy a escapar como solemos hacer con nuestros problemas en la tierra, ¿sí? Fácil es escapar volteando a mirar para otro lado, ¿cierto? Eso es fácil, escapar. Es fácil escapar de nuestros enemigos. Está el enemigo allí, busco esta salida. Pero hermanos, escapar del juicio de Dios, nadie escapa. Nadie. Por tanto, busquemos la puerta, si es que hemos salido del lindero de Dios. Y esa puerta se llama arrepentimiento.